nuestra colaboradora periodista, quien está en teletrabajo en su casa y siempre nos comenta temas de actualidad. Hoy para hablar de lo que pasa en Colchane. ¿Cómo te va, Francisca? Hola Francisco, yo muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, preocupado por la situación humanitaria que se vive en Colchane. Lo tocamos en la teleentrevista el día lunes con el sociólogo Pablo Martínez y la verdad es que seguimos recibiendo noticias a diario de una situación que se complejiza más que ir por una solución. Sí, es bastante grave la situación y yo quería contarte, partir desde lo más general para que la gente también en la casa entienda este problema desde el contexto, porque Colchane es una comuna que está ubicada en la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá, pero es un pueblo muy pequeñito. Tiene una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados y según el censo del año 2017, la población de la comuna es de apenas 1.728 personas. Es una zona que se ubica en el altiplano andino, junto al poblado de Pisagua, en Bolivia, o sea, de Pisiga, disculpa, en Bolivia, y actualmente están viviendo una crisis migratoria. Sí, vamos a retomar con Francisca en cualquier momento. Estamos viendo imágenes de la situación en Colchane, ¿cierto? Un tema país, ya que ha movilizado a las autoridades. Ayer fue un grupo de ministros a esta zona del norte de Chile que limita con Bolivia y donde han entrado una cantidad de migrantes de manera ilegal impresionante en los últimos días. Imágenes facilitadas también por Iquique Televisión. Se hizo famoso el pueblo de Colchane en los últimos días, pero tristemente por una situación compleja como esta. No es que esto involucre solamente a nuestro país, es una crisis migratoria que se vive en los Estados Unidos, con mucha gente que intenta pasar hacia allá y acá a una escala menor. También esto provoca incertidumbre, problemas. Es gente que viene de Venezuela, que viene de Bolivia, que viene de Perú, que quiere ingresar a nuestro país buscando oportunidades, ya buscando un trabajo para paliar la situación que ellos viven en su país de origen y por lo tanto entran a territorio nacional. El problema para el gobierno es que entran de manera ilegal, sin ningún tipo de permisos, ya provocando que, por ejemplo, en Colchane haya una cantidad de migrantes, en algún momento fue así, hace pocos días, una cantidad de migrantes mayor a la cantidad de la población que tiene Colchane. Se hablaba de 2.000 migrantes versus una población de 1.600, 1.700 personas, como dice Francisca. Francisca, ¿ya estás con nosotros? Sí, ahora sí. Bueno, un poco de la historia del problema se hizo más bien público el 1 de febrero del 2021, cuando llegaron 300 inmigrantes en situación irregular. En su mayoría son de origen venezolano, cerca del 72% son personas que vienen de Venezuela, y ahí se activa una alarma por parte del ejército chileno. Luego, el 2 de febrero, el alcalde Javier García hace un llamado público pidiendo ayuda por parte de las autoridades, y el 3 de febrero ya la situación se pone muy crítica porque mueren 2 personas, un venezolano y una colombiana. Y se cree que la muerte fue porque ellos estaban pernoctando a las afueras y por las bajas temperaturas les pudo haber dado un enfriamiento y eso fue lo que ocasionó finalmente su muerte. Sí. Ahí fue cuando el alcalde Javier García dijo que están viviendo una de las peores crisis humanitarias, que se encuentran hasta ese momento con 1.800 inmigrantes, que la mayor concentración de ellos se encontraba particularmente en la zona de Colchane. Sí, y acá se enfrentan dos posiciones, Francisca. Primero, quienes defienden la migración. Incluso se ha dicho que es un derecho humano para algunas personas, algunos políticos. Es un derecho humano que tiene que ser reconocido. No hay derecho a cerrarle la puerta a nadie que lo necesite. Y por otro lado está la posición del gobierno de controlar el ingreso. Sabemos que hay una ley migratoria y de no permitir que acá entre cualquiera, sino que sean personas que cumplan con los requisitos, que tengan sus papeles al día, que no entren a la mala, por decirlo en buen chileno, ya porque eso puede provocar una crisis migratoria. Tú citaste al alcalde Javier García, fíjate que él decía que hay temor también de hechos delictuales, de robo, y hay una población aymara ahí también importante. Claro.
Mira, en relación a eso también hay un tema potente de derechos humanos que quería también conversar contigo, porque el alcalde Javier García también comentó que están llegando niños al país que tienen claros síntomas de desnutrición, de desgaste, por Tremendo. las extensas caminatas que es lo que significa para llegar hasta esa zona. Y también Elizabeth Andrade, quien es presidenta de la Red Nacional de Migrantes, dice que no ve con buenos ojos las políticas gubernamentales con las que el presidente Piñera está intentando frenar la llegada de inmigrantes. Y la cito, ella dijo: estamos en una pandemia, pero es gente que está clamando auxilio y la palabra humanidad se pierde. Y también añade que lo que no se puede olvidar es que el derecho a migrar no puede ser negado a nadie. Entonces, claro, es complejo porque esto ya se había vivido antes, pero la gente llegaba a Colchane y luego seguía avanzando hacia Chile, pero ahora por las políticas de salud, digamos, de la Sí. pandemia, las fronteras están mucho más restrictivas, entonces la gente queda en Colchane y queda atrapada ahí y no pueden seguir avanzando, entonces por eso se produjo esta crisis. Sí, También había un grupo de académicos, disculpa, te escucho. eh, había un grupo de académicos que estaba investigando el tema y ellos tenían otra explicación donde un poco responsabilizaban al gobierno de esto, porque decían que se generó una expectativa desde el propio gobierno chileno entre los ciudadanos venezolanos con el anuncio de que podían ingresar de forma ordenada al país para así ayudarlos a escapar de la crisis social venezolana. Y luego cancelaron estas medidas cuando cerraron las fronteras. Se le fue de las manos. Entonces, Sí. claro, se les fue de las manos, se les escapó totalmente la situación. Mira, lo que sucede es que eso es cierto, ese es un punto importante que da para el análisis político, porque cuando asumió el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, él de inmediato se puso a trabajar por ayudar a Venezuela, ya para que los venezolanos pudieran recibir un tipo de ayuda especial, un visado para ingresar a Chile. Se criticó esa decisión. En la oposición dijeron acá, todos los migrantes son iguales, se está haciendo una diferencia con Venezuela solamente porque el gobierno de Sebastián Piñera es contrario al gobierno de Nicolás Maduro y por algo esta preferencia por los venezolanos. Porque luego vino el fenómeno haitiano, que recibió crítica también, e insisto, se hablaba de que había mucha política pública, discurso por favorecer a Venezuela, a los venezolanos. Incluso el presidente fue a la frontera entre Colombia y Venezuela para la entrega de alimentos. Y evidentemente muchos venezolanos llegaron acá a Chile y no todos de manera legal. Ahora también un grupo de ministros fue a Colchane y eso también trajo resquemores, Francisca. Sí, te quería contar, también mencionar eso porque anuncian varias medidas de gobierno. Llegó el ministro de Interior, el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, quienes son Delgado, Alamán y Procurica, y ellos visitaron el paso fronterizo. Esto claramente en el contexto del fallecimiento de por lo menos 2 migrantes en el lugar, en una situación súper crítica, y anunciaron lo que se llama el Plan Colchane. Y este plan es un plan de emergencia claramente que busca arreglar esta situación migratoria y define proyectos en conjunto con las distintas autoridades para poder generar la infraestructura suficiente que pueda solucionar este problema de la mano con el municipio, por ejemplo, porque uno de los grandes problemas que tenían y que tienen en Colchane es que no tienen, por ejemplo, electricidad continua, tenían electricidad solamente algunas horas. Entonces ahora con el plan Colchane anunciaron que van a pasar de esas 2 o 3 horas de electricidad continua que ellos tenían a, dentro del proceso de aquí a un mes, a contar con electricidad de manera permanente, lo cual, sin duda alguna, es una excelente noticia. Sí, sería un avance importante. Bueno, por otro lado, también estaban viendo la posibilidad de tener residencias sanitarias, pero no particularmente ahí en Colchane, sino que un poco más a las afueras de los centros urbanos, para que las personas que lleguen puedan hacer la cuarentena que corresponde y luego devolverse a su lugar de origen. El ministro Alamán también dijo que van a hacer un plan de difusión internacional para advertir las medidas que va a adoptar Chile contra quienes ingresen por pasos no habilitados. Y explicaron que también, de la mano con las Fuerzas Armadas, van a tener tecnología, por ejemplo, vuelos no tripulados, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos,
que les va a permitir monitorear a varios kilómetros, y todo esto, por supuesto, para tener la frontera más segura. Sí, un plan completo de gobierno. El problema es que creo que el alcalde y otras autoridades locales dijeron que nadie les había avisado de esta visita, que no los invitaron, que no fueron parte de los recorridos con reuniones, en fin, pero bueno, está estos planes que tú me comentas, decisión del gobierno. Y el alcalde García hace unos días había advertido la posibilidad de interponer un recurso de protección si el gobierno no tomaba cartas en el asunto, y finalmente se ha procedido a esto que tú nos contabas. Llegaron militares a resguardar la frontera y también a devolver a migrantes que entraron de manera ilegal a sus países, entre comillas, expulsarlos del país, y eso, o trasladarlos también a otras zonas, lo cual calmó un poco la postura airada del jefe comunal. Sí, de hecho, hoy día, hace un par de horas nomás, salió un avión ya con más de 100 personas, entre ellos venezolanos y colombianos, de vuelta a su país, y también por vía terrestre están trasladando a la gente que pertenece a Bolivia o a Perú. Pero en su mayoría son venezolanos. Te agradezco este completo informe de la situación de Colchane, que estamos siguiendo día a día, más allá de que no es una noticia de la región, sí es algo que hace noticia en el país y nos preocupa mucho, porque acá hay una crisis humanitaria importante. Muchas gracias. Sí. Gracias, Francisco.